Hola tejedores, ¿qué tal? Bienvenidos a Uva Madura Crochet. En este video tutorial vamos a tejer este blusón largo. Si deseas apoyar nuestro trabajo, te invito a hacerte miembro del canal haciendo clic en el botón Unirme. Vamos a tejer usando esta lana de la marca Perla, se llama Galaxia. Por aquí está tapado el color. Esta lana me salió súper barata en un madrugón del Central de Hilos, a 3.000 pesos cada rollo. 3.000 pesos colombianos. El color es el 006. Es el número del lote. Aquí dice que nos recomiendan tejer con una aguja entre 4 y 5. Trae 170 metros, 100 gramos. Esto es, no sé si lo ven ahí, 96% acrílico, 4% poliéster. Esa es la composición de la lana. Vamos a tejer con una aguja más grande de la que están recomendando aquí. Vamos a tejer con esta número 6, por lo menos esta primera parte, cuando tejamos los cuadritos. Vamos a iniciar a tejer las dos partes, adelante y atrás, exactamente igual, tejiendo una cadena, para este caso de 64 centímetros. Hacemos un nudo deslizado. Ya les mostré así, número 6, hacemos un nudo deslizado y vamos a tejer una cadena que sea un número múltiplo de 3 más 1, para este caso 84 cadenas que me dan 64 centímetros. Ahí tengo 3 cadenas, 1, 2, 3, 6, o sea, así, voy tejiendo de 3 en 3 o simplemente tejo, cuento las cadenas y divido entre 3, me va a dar un número exacto y después le sumo una. Yo tejí 84 cadenas más 1, o sea 85 cadenas, me dan 64 centímetros para esta talla. De igual forma yo les voy a dejar por aquí en la tablita el número de cadenas que deben de montar y la longitud en centímetros aproximado para cada una de las tallas. Eso si están tejiendo con un hilo similar a este, con número de aguja como la que estoy tejiendo aquí. Si de pronto están tejiendo con otro hilo más delgado, más grueso, con otra aguja, se deben guiar por los centímetros y no por el número de cadenas, sino por los centímetros para cada una de las tallas. Y como les digo, cuentan de 3 en 3, debe ser un número múltiplo de 3 más 1. Yo voy a contar aquí las 84 cadenas más 1, o sea 85. Ya tengo aquí 84 cadenas que miden 64 centímetros. 84 es un múltiplo de 3, si lo dividen entre 3 les va a dar un número exacto. Voy a hacer una cadenita más, que esa es la que necesito para poder culminar los cuadritos, ahorita lo van a ver. Voy a tejer 1, 2, 3 cadenitas que van a reemplazar a la primera vareta. Siempre las 3 cadenitas reemplazan la primera vareta. 1, 2 cadenas más que son de separación. Tomo hebra y cuento 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. En el punto 9 iniciamos a tejer. Esto igual para todas las tallas. En el punto 9 iniciamos a tejer. Es donde pinchamos, porque tejimos 3 cadenitas que reemplazan a la primera vareta e hicimos 2 cadenitas más de separación. 1, 2 cadenas más de separación. 1, 2, 3 cadenas que reemplazan a la vareta. Esta cadenita que es donde quedaría la vareta y estas 2 más de separación. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. En el punto 9 es donde pinchamos y empezamos a tejer. 2 cadenas de separación, cuento 1, 2 cadenas aquí abajo y tejo en la tercera. Estoy haciendo cuadros, estos cuadritos de 2 cadenas. Cuento estas 2 cadenas también, me las salto aquí y en el tercer punto es donde tejo una vareta. 1, 2 cadenas. Me salto también esas 2 cadenas aquí abajo y tejo en el tercer punto. Miren que esta lana tiene un hilito como brillante. No se las había mostrado bien. Tiene ese hilito brillante como dorado.
Entonces a veces ahí, si hay de pronto algún cosito reventado, se enreda la aguja. 1, 2, en el tercer punto voy a tejer. Ay, pero me salté las 2 cadenas. 1, 2 cadenas. Me salto 2 cadenas aquí, en el tercer punto tejo. Vamos a hacer cuadritos, filas de cuadritos. Y así vamos a continuar tejiendo. Siempre iniciamos con 3 cadenitas que reemplazan a la primera vareta más 2 cadenas de separación. En total 5 cadenas cada que iniciamos una fila. Ya terminé la primera fila. Haciendo vareta, 2 cadenas. Este es el punto que vamos a repetir. Volteo la labor y tejo 1, 2, 3 cadenitas como les decía que reemplazan siempre la primera vareta. Y 2 cadenitas más que son de separación. Tomo hebra y voy a tejer sobre cada vareta una vareta. 1, 2 cadenas de separación, tomo hebra y tejo sobre la vareta una vareta. 1, 2 cadenas de separación y sobre la vareta tejo una vareta. Vamos a continuar haciendo filas de esta forma. Tenemos 70 centímetros. Aquí en total hay 39 filas. Eso para esta talla. En el cuadrito les dejo la longitud en centímetros y el número de filas aproximado para cada una de las tallas. Vamos a cambiar de puntada. No solo vamos a cambiar de puntada, sino también de aguja. Vamos a tejer con una aguja más pequeña. Esta es una número 5. Entonces ahí lo pueden ver bien. Veníamos tejiendo con una aguja número 6, ahora vamos a tejer con una número 5 porque vamos a tejer todo el tiempo en varetas. Y aquí volteé la labor, la primera vareta, van a ser 3 cadenitas. Y sobre cada una de estas cadenas vamos a tejer varetas. En esta cadenita, en la otra cadenita, sobre la vareta, sobre la cadenita, vamos a tejer filas de solo varetas, ya no hacemos cadenita de separación, no estamos formando los cuadritos, vamos a tejer una vareta sobre cada vareta en las siguientes filas. Aquí estamos tejiendo una vareta sobre las cadenitas también. El primer punto siempre van a ser 3 cadenitas, así como lo hicimos aquí. Ya tejí esta primera fila de varetas. Volteo la labor y voy a tejer 3 cadenitas que reemplazan a la primera vareta. Y voy a tejer una vareta sobre cada vareta de la fila anterior. Así vamos a continuar avanzando tejiendo filas de solo varetas. Tejí 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. 18 filas en total que son 25 centímetros. Esos daticos se los dejo por acá en la tablita. 25 centímetros, 18 filas. Vamos a cambiar de nuevo puntada y vamos a continuar tejiendo con esta puntada y también cambiamos de aguja. Vamos a tejer con la aguja número 6. Yo no he cortado la hebra en ningún momento. Tejo 1, 2, 3 cadenas que reemplazan a la primera vareta. Volteo la labor. Tejo 2 cadenas de separación y cuento 1, 2 y en el tercer punto tejo una vareta. 1, 2 cadenas de separación, cuento 1, 2, estos 2 me los salto, en el tercer punto tejo una vareta. O sea, continúo haciendo los cuadritos. 2 cadenas de separación, cuento 1, 2 y en el tercer punto, en la tercera vareta tejo. Estoy haciendo el mismo punto con el que inicié a tejer
en la parte de abajo. 2 cadenas, una vareta. 2 cadenas, una vareta. 1, 2 en el tercer punto. Como aquí tejo 2 cadenitas, aquí abajo me salto 2 puntos. Voy a continuar haciendo filas de esta forma. Tejí 1, 2, 3, 4, 5 filas en este punto calado que son 10 centímetros. 5 filas, 10 centímetros. Ese datito también se los dejo por aquí en la tablita para cada una de las tablas. Vamos a tejer entonces alrededor en forma de U. Vamos a tejer varetas y lo vamos a hacer con esta aguja número 5. 1, 2, 3 cadenitas. Y en cada una de las varetas vamos a tejer varetas. Ahí tomando ese primer punto. 2 varetas. Y aquí en esta raicita tejemos la tercera. El derecho de estas varetas va a ser el derecho del blusón. El derecho de estas varetas va a ser el derecho del blusón. Una vareta aquí en toda la raicita y 1 y 2 varetas abrazando el primer punto. Una vareta aquí en la raicita y vamos a tejer en forma de U. Nos vamos a ir por todo el lateral. Aquí en la esquina tejemos 5 puntos, 5 varetas. Continuamos tejiendo en la parte de abajo, tejemos 5 varetas en la esquina y continuamos tejiendo en el otro lateral. Así nos da un mejor acabado y nos queda más fácil unir con punto deslizado las dos piezas. Una vareta y 2 varetas. Y una más aquí en la cabecita. 1, 2 varetas que abrazan ese primer punto y uno aquí en la cabecita de la vareta. Este va a ser el derecho, por donde están las varetas al derecho. Este va a ser el derecho de esta pieza. Continúo avanzando, ya miren, aquí tejí la parte de abajo. Y en la esquina, como les decía, aquí están las 2 varetas del lateral. Y en la esquina, a ver, aquí están las 2 varetas del lateral y en la esquina 5 varetas, 2, 4, 5, en un mismo huequito. Y continúo tejiendo varetas en cada una de las cadenitas. Aquí tengo 2 cadenitas y sobre la vareta. Les muestro aquí. Sobre la vareta tejo una vareta. Miren que aquí está la cadenita donde tejí la vareta. Y acá en esta cadenita tejo una vareta. Recuerden que esta vuelta de vareta la estoy haciendo con la aguja número 5. Y llegué a la esquina tejo 1, 2, 3 varetas en el mismo huequito, 4 varetas en el mismo huequito, 5 varetas en el mismo huequito. Voy a tejer ahora el otro lateral y voy a ir guardando esta hebra. 1, 2 varetas que abrazan el primer punto y la tercera va aquí en toda la cabecita. 1, 2 varetas abrazando el primer punto. A ver que esta hebra, esta partecita brillante me queda ahí guardadita. Aquí en la cabecita hago el tercer punto. Vamos a tejer la otra parte, la de adelante. Esta es la parte de atrás. Todo va a ser exactamente igual. Vamos a montar las 85 cadenas que montamos aquí, que son 64 centímetros. Hacemos el mismo número de filas, que no recuerdo en este momento, pero son 70 centímetros. Después tejemos también estas 18 filas
en varetas. Y cuando lleguemos a esta parte es donde va a ser la diferencia. Cuando lleguemos a esta parte de arriba, porque aquí tenemos que dejar un huequito para el cuello en la parte de adelante. Entonces vamos a montar la parte de adelante. Vamos a montar las 85 cadenas y hacer todo exactamente igual. Lo hacemos con la aguja número 6. Recuerden que el punto calado siempre lo hacemos con la aguja número 6. Las varetas sí las tejemos con la parte donde es todas las filas de varetas, sí las tejemos con la aguja número 5. Esta parte de acá es con la aguja número 5. Ya tejí la otra parte, la delantera. Inicié por la parte de abajo, exactamente igual que la otra parte. Tejimos, aquí creo que hay 39 filas, 70 centímetros en esta parte calada. Aquí hay 18 filas, 25 centímetros, que esta parte, recuerden, la hacemos con una aguja diferente, con una aguja número 5. Esta de acá, este punto calado, con una aguja número 6. Inicié aquí con la aguja número 6, hacer el punto calado y ya tejí 2 vueltas. Recuerden que aquí en la parte de arriba son 5 vueltas. Voy a tejer las 3 restantes por este lado y las 3 restantes por este lado. Puse estos marcadores aquí en todo el centro, dejando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cuadros libres. Esos 8 cuadritos miden 18 centímetros aproximadamente. Esto lo vamos a hacer igual para todas las tallas. Este es el huequito que vamos a dejar para el cuello. ¿Y por qué puse el marcador aquí y acá? Porque vamos a cerrar estos 2 puntos juntos y estos 2 puntos juntos. O sea que en total este hueco me va a quedar no de 8 cuadros, sino de 10. O sea, de 23 centímetros. Aquí en esta otra pieza, ya lo hice, tengo 2, 4, 6, 8, 10 cuadros. Y puse el marcador porque en últimas el otro me va a quedar así. Entonces vamos a unir en la parte de los hombros con la otra pieza aquí y aquí. Esta es la parte de los hombros. Ya inicié esta tercera fila. 1, 2, 3. Estoy en la tercera fila. Ya hice las 2 cadenitas. Voy a hacer la vareta donde tengo el marcador. La dejo empezada, no la cierro y vengo a tejer en el otro marcador para hacer una disminución. Y esas 2 varetas las cierro juntas. Voy a hacerlo nuevamente. Tengo las 2 cadenitas y tejí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Con este sería el cuadro número 9. Hago una vareta, la dejo empezada y otra vareta donde tengo el otro marcador y los dos los cierro juntos. Volteo la labor. 1, 2, 3 cadenas que reemplazan a la primera vareta. 1, 2 cadenas de separación y tejo. Ya continúo tejiendo cuadros, no voy a hacer más disminuciones. Voy a hacer filas. Me faltan 2 filas más para terminar este lado. Tejí 1, 2, 3, 4, 5 filas. Las 2 completas, en la tercera hice la disminución y tejí 2 más. Hago una cadenita, corto la hebra para pasarme para el otro lado. Lo aquí. Voy a tejer a este lado. El derecho de estas varetas de esta tercera fila es por este lado, entonces voy a iniciar a tejer aquí. No inicio acá, sino aquí para que me queden como si hubiese continuado tejiendo. Hago un nudo deslizado, estoy con la aguja número 6. Voy a hacer la disminución, voy a cerrar estos 2 puntos juntos. 1, 2, 3 cadenas que reemplazan a la primera vareta. Y no hago las 2 cadenas de separación, sino que de una vez me paso a tejer aquí y ya tengo la disminución.
Ahora sí continúo haciendo cuadritos, 2 cadenas, una vareta, 2 cadenas y una vareta. Voy a tejer las 2 filas que me restan para que me quede así como este lado. A ver, retiro los marcadores para que lo puedan ver bien. Tenemos la disminución de este lado y la de este lado. Ya estoy terminando la fila número 5. Bueno, 1, 2, 3, 4, la número 4. Inicio la número 5 con 5 cadenas, 3 cadenas que reemplazan a la primera vareta y 2 más que son la separación. Continúo tejiendo y después vamos a hacer la fila en forma de U. Con la aguja número 5 vamos a tejer varetas alrededor de esta pieza, así como lo hicimos con la otra. 1, 2, 3, 4, 5 filas. Aquí está el hueco para el cuello. Sin cortar la hebra y ya con una aguja número 5 vamos a tejer la fila en forma de U. Hago 3 cadenitas que reemplazan a la primera vareta. Y abrazando este primer punto tejo 2 varetas. Aquí en esta cabecita tejo una vareta. Abrazando el primer punto tejo 1, 2 varetas. Voy a tejer por todo el lateral, después en la parte de abajo y después el otro lateral. Y este va a ser el derecho de esta pieza, el derecho de estas varetas. Recuerden que en las esquinas tejemos, en la parte de abajo, en las esquinas tejemos de a 5 varetas en el mismo huequito para formar bien esa esquina. Ya están las 2 partes. Parte de adelante que tiene el hueco allá, parte de atrás. Vamos a unir en los hombros y en los laterales. Aquí tenemos 23 centímetros para la sisa. 2, 4, 6, 7 aquí. Aquí hay 7 filas de varetas y aquí 7 filas de varetas. 23 centímetros la sisa. Hay que hacer lo mismo al lado de abajo. 2, 4, 6, 7. 2, 4, 6, 7. Centímetros. Vamos a unir en la parte de los hombros, desde aquí hasta aquí. Puse este marcador para que esto no se me fuera a correr. Vamos a unirlo con punto deslizado. Yo no he cortado la hebra donde tejí la vueltecita en U de varetas, ahí la tengo. Enfrento derecho con el derecho de las 2 piezas.
Voy a hacer punto deslizado, paso esta hebra, hago una cadenita y nuevamente en ese punto voy a tejer punto deslizado. Aquí abrazando este primer punto hago un punto deslizado, voy a retirar el marcador. Estoy tejiendo con la aguja número 5. Hago otro puntico deslizado aquí. Y ahora voy a tejer tomando una sola hebra de esta cadena y una sola hebra de esta cadena y tejo el punto deslizado. Una hebra de este lado y una hebra en el otro punto, una hebra de esta cadena y una sola hebra de esta cadenita, la que queda más hacia afuera. Este es el revés, este es el derecho. Les muestro aquí este lado que ya lo cosí, miren que aquí está por el revés. Y este es el derecho, esta es la costura. Estoy cosiendo, esta es la parte donde va a ir la manga aquí. Y estoy cosiendo hacia el cuello. Entonces sin cortar la hebra voy a pasar el rollo de hilo para después continuar tejiendo el cuello. Voy a seguir aquí tejiendo punto deslizado para unir todo el hombro, toda la parte del hombro. Tomo una hebra de este lado, de la cadena, y una hebra de este otro lado y hago punto deslizado. Ya terminé de unir aquí, pero no he cortado la hebra. Voy a tejer ahora aquí alrededor del cuello. Voy a voltear al derecho y voy a pasar el rollo de hilo por acá por el cuello. Voy a tejer con esta aguja número 4. Y acá en el cuello vamos a hacer primero una vuelta toda de varetas y después vamos a tejer punto elástico. Una vareta de punto elástico por encima y otra por debajo. Esta hebra, esta es con la que iniciamos a tejer, terminamos de tejer esa parte, después la guardo por acá por esta costura. O mejor les muestro de una vez cómo la guardo. Miren, con esta aguja lanera que tiene el ojito grandecito, meto la hebra y por acá por la costura guardo las hebras por el revés de la prenda. Listo, ya quedó guardadita la costura por el revés. Ahora vamos a tejer en la parte del cuello. No he cortado la hebra, hago 1, 2, 3 cadenas que reemplazan a la primera vareta. Y vamos a tejer alrededor del cuello. Vamos a tejer en cada una de las varetas, abrazando cada una de las varetas, tejo 2 varetas. Y aquí en esta cabecita tejo una vareta, lo mismo que hacíamos anteriormente cuando tejimos alrededor de cada pieza. 1, 2 varetas que abrazan el primer punto y uno ahí como en la cabecita de la vareta. Ya aquí estoy en la parte de adelante.
Entonces voy a tejer un punto sobre cada cadenita y un punto sobre cada vareta. Un punto sobre esta vareta, una vareta sobre esta cadenita, una vareta sobre esta otra cadenita, una vareta sobre esa vareta, y así vamos tejiendo alrededor del cuello. Fui avanzando y ya llegué aquí a la parte de la costura. Recuerden que no habíamos cortado la hebra y que iniciamos a tejer en la costura, al lado de allá. Aquí voy a tejer en estos dos, tomando estos dos puntos de este lado y de este lado, como un punto elástico, para que me queden más cerraditos, para que ahí no quede como un hueco. Lo voy a hacer nuevamente. Tomo este lado y tomo este lado, miren que es que se va abriendo y no queremos que quede ese hueco ahí, y hago el punto y continúo tejiendo acá en la parte de atrás. Una vareta en cada una de las cadenas y una vareta aquí sobre este punto. Voy a cerrar la vuelta, miren que aquí iniciamos con las 3 cadenitas, no cierro las 3 cadenitas sino en el siguiente punto, la siguiente vareta, cierro con punto deslizado y voy a tejer una vareta en punto elástico por encima y una por debajo. El primer punto lo vamos a hacer sin tomar hebra, un punto bajo, elástico por encima y una cadena. Así va a ser siempre el primer punto. Voy a hacerlo nuevamente. Un punto elástico, pero es un punto bajo sin tomar hebra, o sea, sin tomar esta lazada inicial cuando hacemos la vareta. Hago un punto bajo elástico y una cadena. Ahora sí tomo hebra, tomo esta lazada para tejer vareta por debajo. Ya de aquí en adelante siempre tejo varetas, una vareta en punto elástico por encima y una vareta en punto elástico por debajo. Vareta en punto elástico, esta que sigue acá es por debajo. Y la que sigue es por encima. Una vareta por debajo. Y una vareta por encima. Las siguientes vueltas van a ser exactamente iguales. Donde me encuentro un punto elástico por encima lo tejo por encima y donde me encuentro un punto elástico por debajo lo tejo por debajo. Lo hacemos con una aguja más pequeña porque la idea es que quede el elástico más apretadito, más encogidito y no quede el cuello tan grande. Una vareta por debajo y una vareta por encima. Ya estoy terminando la vuelta y miren que no me dio un número par. Lo que puedo hacer para tener un punto por encima y uno por debajo, porque aquí me van a quedar estos dos por encima, es tejer un punto más aquí. Tejo una varetica aquí y esta la tejo por debajo en la siguiente vuelta. Cierro la vuelta no en la cadenita sino en el siguiente punto. Cierro con un punto deslizado el primer punto, recuerden que es un punto bajo sin tomar hebra, un punto bajo, elástico por encima y una cadena. Ahora sí tomo hebra y tejo una vareta por debajo porque me encuentro esa por debajo y la siguiente vareta es por encima porque me encuentro una vareta por encima. A ver que se me desbarató esa. Una vareta en punto elástico por debajo donde me encuentro la que está por debajo
encuentro esta en relieve por encima y tejo una vareta en relieve por encima. Esta que tejimos de más aquí hay que tejerla por debajo ahorita cuando esté finalizando la vuelta. Voy a cerrar esta última vuelta con punto deslizado, hago una cadenita y corto la hebra. Jalamos y esta hebra con la aguja lanera hay que guardarla también por dentro, por el revés de la prenda. Todas las hebras hay que guardarlas por dentro de la prenda. Que no se note nada por el derecho. Ahorita la termino de guardar por aquí, corto. En total tejimos, contando la vuelta de varetas, 1, 2, 3, 4 vueltas. Y así nos quedó el cuello. Vamos a unir el lateral, donde ya habíamos puesto los marcadores, dejando acá el hueco para la manga. Vamos a unir con punto deslizado por el revés de la prenda con la aguja número 5. Hacemos un nudo deslizado y vamos a iniciar a tejer en el marcador. Miren que el marcador quedó aquí a nivel de las filas de varetas. Vamos a tejer hasta donde está el marcador, haciendo punto deslizado, tomando solo una hebra, lo mismo que hicimos ahorita en la parte de los hombros. La que queda más afuerita, esto tiene la misma cantidad de puntos en las dos piezas, nos debe dar exacto. Vamos a tejer nuevamente en ese punto para reforzar bien y vamos tejiendo tomando una hebra de este lado y una del otro lado. Iniciamos de abajo hacia arriba para terminar en la parte de la axila y no cortar la hebra, sino que continuamos tejiendo la manga. Una hebra de este lado y una hebra del otro lado. Y hacemos punto deslizado. A ver que aquí cogí una hebra que no era, por eso quedó todo feito. Una hebra de este lado y una hebra del otro lado, la que queda más afuerita de la anilla. Miren la anilla, tomamos solo esta hebra. Y aquí también solo la de afuera. Después las hebras que nos quedan con la aguja lanera las guardamos por acá. Esta hebra se guarda aquí sobre la costura. Miren cómo queda por el derecho. Si se estira así se ve bien, si no queda como guardadita. Esta es la costura. Y así queda por el revés. Estamos cosiendo por el revés de la prenda. Ya terminé de unir por acá por el revés, no he cortado la hebra, aquí está. Lo que voy a hacer es que paso el rollo por la manga y voy a voltear al derecho para continuar tejiendo la manga sin cortar la hebra. Vamos a tejer el mismo punto que veníamos haciendo durante todo el proceso. Vamos a tejer una vareta y 2 cadenas. Les voy a mostrar que ya aquí tejí la otra manga. Aquí en total hay 21 vueltas y vamos a medirlas. Que miden 42 centímetros. Yo les voy a dejar esa información aquí en la tablita. 21 vueltas,
42 centímetros para esta talla, les dejo la información también para otras tallas. Y aquí al final tejimos 2 vueltecitas de punto bajo, yo ya les voy a mostrar también cómo lo hacemos, y en la penúltima vuelta hicimos disminución, para que, o sea, nos saltábamos las cadenas para que esto quede bien recogido. Vamos a hacer entonces la otra manga. Recuerden, para esta talla van a ser 21 vueltas, 42 centímetros. Sin cortar la hebra, hago 1, 2, 3 cadenas que reemplazan a la primera vareta y 2 cadenas más de separación. Siempre vamos a iniciar con 5 cadenas y estamos tejiendo con la aguja número 6. Recuerden que el punto calado siempre lo hacemos con la aguja número 6. Cuento 1, 2 y en el tercer punto tejo una vareta. 1, 2 cadenas de separación, cuento 1, 2 y en el tercer punto tejo una vareta. 1, 2 cadenas de separación, tomo hebra y cuento 1, 2 y en el tercer punto es donde voy a tejer una vareta y así se van formando los cuadritos. En las mangas no vamos a hacer ninguna disminución, vamos a tejer siempre cuadro sobre cuadro, o sea, una vareta sobre cada vareta de la vuelta anterior. 1, 2, en el tercer punto tejo una vareta. Miren que se van formando los cuadritos, aquí ya tengo un cuadrito, porque tengo las 3 cadenas que reemplazan a la primera vareta y las 2 cadenas de separación, o sea que siempre iniciamos a tejer con 5 cadenas como lo hacíamos antes. 1, 2 y en el tercer punto tejo 1, 2, 1, 2, 3. Tejo en el tercer punto la vareta. Voy a cerrar la primera vuelta. Miren, aquí está 1, 2 y aquí está la tercera. El tercer punto es este que tejimos de primero. Vamos a contar las 3 cadenitas. 1, 2, 3. Aquí en la tercera cadenita voy a cerrar con punto deslizado. Ahí está el primero y el último cuadro. Siempre inicio a tejer con 5 cadenas. Tomo hebra y voy a tejer una vareta sobre cada vareta de la vuelta anterior. 2 cadenas de separación y tejo una vareta. 2 cadenas de separación y una vareta sobre la vareta de la vuelta anterior. Tejí 21 vueltas y tengo 42 centímetros, eso para esta talla. Voy a cambiar de aguja y sin cortar la hebra, miren que no la he cortado, con esta aguja número 4 voy a tejer. Vamos a hacer 2 vueltas de punto bajo. Y en esta primera vuelta de punto bajo vamos a disminuir. Hago una cadenita y aquí sobre estas cadenitas tejo un punto bajo. ¿Por qué vamos a disminuir? Porque nos vamos a saltar todas las cadenas. Las 2 cadenas siempre nos las vamos a saltar y vamos a tejer solo sobre la vareta un punto bajo. Sobre cada una de las varetas vamos tejiendo punto bajo. Entonces esto se va recogiendo. La siguiente vuelta es tejer un punto bajo sobre cada punto bajo de la vuelta anterior. O sea, de esta donde estamos, en la siguiente vuelta no vamos a hacer disminución, solo tejemos punto bajo. Me estoy saltando las 2 cadenas. No tejo en las 2 cadenas, sino sobre la vareta. Entonces así queda recogidito. Agradecemos a los miembros de Uva Madura Crochet. Hasta aquí el video. Recuerden suscribirse, comentar, darle like y compartir en sus redes sociales.